el Señor primeramente, lo cual comprende honrarlos y obedecerles por un principio de amor a ellos, pero siempre partiendo del amor y dependencia al Padre, que era lo que aclaramos. Sí, yo lo amo mucho. Alguien me dijo así, no voy a quemar quién fue. Sí, te quiero mucho, pero si no vienes a Cristo y si no recibes a Jesús, por más que te ame, yo voy a tener que cortar contigo. No digo quién, pero se llama yo y termina así. Lo estoy viendo. Y así debe de ser. ¿Qué pasaría si yo no hubiera entendido atendido a ese llamado? Si yo no hubiera entendido que para que yo quisiera algo con ella, tendría que primero amar al Señor, saber o entenderse que Él es el segundo. Porque eso me lo dejó bien en claro con esa frase. Tú eres el segundo, primero es Jesús. Si tú te unes con Jesús, yo voy a estar contigo. Si no, por más que me duela, yo voy a tener que dejarte ir. Esto es triste y es difícil. Y a mí me dolía, tal vez a ella no tanto, por lo que yo digo. Pero es real. Lo mismo pasa con las mujeres. Yo estoy casado contigo, yo te estoy dando el ejemplo. Pero si tú me pones a decidir entre el Padre, mi Padre, el Señor, y tú, yo lo siento. Yo te espero que en algún momento tú vengas al Padre. Yo espero que regreses al Padre. Y ahí te esperaré. Pero primero es mi Padre. El deber de los esposos es amar a sus esposas. Porque decíamos anteriormente, las mujeres nos obedecen por principio de amor de ellos. Nosotros primero tenemos que ejercer ese amor hacia ellas, tan profundo como el que Cristo mostró por su iglesia. El hombre tiene que ser el reflejo más real de lo que Jesús hizo en la iglesia. ¿Cómo se le considera a Jesús? En uno de los tantos nombres que se les llama, que se le conoce a nuestro Señor Jesús, es que era un sirviente fiel, tan fiel que fue y murió en la cruz. Los hermanos que nos han acompañado los jueves, hemos estado teniendo un pequeño estudio acerca del Espíritu Santo y su intervención en el Antiguo con Jesús, y el próximo jueves, si Dios quiere, con el pecado. ¿Cuál es su relación? Pues el jueves pasado vimos que la relación del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesús nos muestra que Él vino a ungir a nuestro Señor Jesús en su lado natural, en su naturaleza humana, para capacitarlo en su ministerio, para que Él pudiera ejercer e iniciar su ministerio. Ciertamente Él tenía poder en sí. Él pudo haber iniciado su ministerio porque su naturaleza humana está unida a su naturaleza divina. No se mezclan, pero están unidos. Tenía poder en sí. Pero nos enseña Jesús, y le queda claro y muy bien ese sobrenombre de sirviente fiel, porque aunque Él tenía el poder de ejercer su ministerio, Él se sujetó a la voluntad del Padre y se sujetó a la guía del Espíritu Santo, sin necesitarlo, pero por cumplimiento, mostrándonos que nosotros, los hijos de Dios, también nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo. Tenemos que aceptar y permitir que Él siga obrando dentro de nosotros para que seamos un mejor ejemplo, para que seamos un mejor complemento de esposo, en mi caso de esposo en mi matrimonio, o en caso de Yossi de esposa en nuestro matrimonio. ¿Cómo queremos? Y es por eso que decíamos, ¿cómo queremos que exista esa unión completa, ese misterio del matrimonio, cuando hay una persona que no cree en ese misterio? No se puede complementar. Nos llama, en el Efesios nos llamaba que entonces el hijo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y entonces desde ese entonces serán uno. ¿Cómo van a ser unos si no creen en lo que estamos viendo aquí? Y no ser uno quiere decir que no va a ser uno en los problemas, no va a ser uno en los problemas económicos que afronte ese hogar, sino que van a ser uno en el sentido que nada más yo voy a buscar mi bienestar en ese hogar
Mientras lo reciba, estoy contigo, y si no, me voy a ir. Y ahí quédate con los niños, o déjame a los niños, o 3 días nos vemos. Y eso es lo que pasa porque malentendemos lo que significa el matrimonio. El matrimonio real, el matrimonio cristiano, se da entre 2 cristianos. No quiere decir que sean fieles de 25 años o que crecieron toda su vida en la iglesia. Sería lo más correcto, pero no es así. Hay otros casos que reciben su llamado ya más grandes. Y no por eso quiere decir que sean menos ni más a los ojos de Dios. El chiste es que los 2, al iniciar su matrimonio, sean los 2 hijos de Dios con un llamamiento real y una transformación paulatina del Espíritu Santo. Pues les decía, mis amados hermanos, eso es lo que Dios quiere para que los esposos y las esposas se puedan complementar. Ellos deben de entender que la dependencia siempre y totalmente va a ser en el Señor, y a través del Espíritu Santo buscar el servicio para el mundo, comenzando con tu esposa. Un esposo, en este caso tengo que hacer un paréntesis aquí, un esposo que quiera trabajar en la obra del Señor, primero tiene que trabajar con su esposa. No quieran ser, como decían, luz del candil de la calle, el coreano de la casa. Gracias, yo cambio mucho los refranes. Si no quieran hacer eso, no quieran ser las personas todas amadas y todas seguidas en la congregación y ser unos patanes de primera en el hogar. Eso no va a tener ni siquiera, lo vuelvo a decir, no es la obra que nos salva o nos condena, no es nuestra obra. Pero, ¿en qué estatus dejamos nuestro llamamiento cuando nos comportamos de esa forma? Siendo las mejores personas para que todos me vean que soy la mejor persona, y en mi hogar soy un patán de lo peor. ¿Cómo quedo? ¿Cómo quedo a los ojos de Dios? Al único de Dios no le importa cómo te ven el mundo. No importa cómo me ve Andrés, que lo quiero mucho, pero no me importa cómo ve Manuel, también lo quiero mucho. No, eso no es lo importante, cómo me perciban ellos. Lo importante es cómo me percibe el Señor. Y a Él sí yo no me puedo ocultar. Y a Él sí yo no le puedo mentir. Ni a Él, con Él yo no me puedo justificar. Porque Él sabe y ve todo lo que estoy haciendo y dejando de hacer. También tiene que tener... Decíamos, tiene que tener una total dependencia del Señor, como también tiene que tener una total fidelidad por tu pareja, pero inicialmente por el Señor. Si tú amas en realidad al Señor, le vas a ser fiel en todo, inclusive en los problemas. Si le eres fiel al Señor, le vas a ser fiel a tu pareja. Le vas a cumplir a tu pareja, porque si tú le eres fiel al Señor, quiere decir que lo conoces. Si tú lo conoces, sabes que Él va a castigar la infidelidad, va a castigar el engaño, la idolatría, la fornicación, el adulterio y todo los demás demonios que destruyen los matrimonios. Tú lo conoces, tú le eres fiel a Él, tú vas a respetar la bendición que te dio en el matrimonio. Y les decía, hermanos, nos tocó, hablando a los varones, nos tocó bailar con la más fea, como decían así. Lo más complicado, porque el principal culpable de que un matrimonio fracase, hermanos, es el hombre. Y lo digo aunque el problema del divorcio sea por culpa de la mujer. Más si es por culpa de nosotros, ahí también es totalmente nuestro problema. Pero si fuese que la mujer es la que faltó a su pacto, hermanos, no nos salvamos, también nosotros somos los culpables. Porque los que debieron haber mantenido unido ese hogar fueron nosotros. Pero es que en conversa, la decisión fue tuya. Es que ella no seguía al Señor y me dejó por... Tú la escogiste, nadie te obligó a escogerla.
Es que yo le di todo, yo me trabajé 20 horas, estuve en el trabajo encerrado, no salía ni a comer por darle el dinero para mantenerla con todos sus lujos. Sí, el dinero está bien, ¿y el amor? Se fue con alguien más, ¿y el amor? Mis hijos ya no quieren saber nada de mí, nunca pude estar, pero fue por compromisos, inclusive hasta con la iglesia, fue por compromisos con la iglesia. Yo hablaba con un pastor y me decía, Josué, me dio una clase y me dijo, Josué, tú debes de ver que iglesias hay muchas, familias solamente Dios te dio una. Muchos de los problemas de los pastores, y por lo que les dicen que los hijos de los pastores son los peores, y veo que sí, que dicen, tienen ese dicho, los hijos de los pastores son los peores, pero son los peores por el hecho de que a veces los pastores se meten más con la iglesia y se olvidan que el principal ministerio que deben desempeñar es el del papá. No puedes ser ausente en tu hogar y estar todo el día metido en tu iglesia, porque no va a ser de bendición. En el hecho de que sí va a ser bendición para el hermano que te escucha, sí, pero tu hogar se va a destruir y tú no puedes cambiar de familia. Un pastor no puede cambiar de familia. Un esposo no debe de cambiar de familia. No debe de cambiar de familia. Es una familia lo que te dio Dios. Entonces, hermanos, por eso les decía, está muy bonito que se escuche que somos la cabeza del hogar. Y se lo digo también a los futuros jóvenes que intentan casarse. Es muy bonito que nos digan, soy la cabeza del hogar, yo voy a ser líder de mi casa y todo se va a hacer. No, espérate. Tú eres el principal culpable de las cosas que no se hagan dentro de tu casa. Tú eres el primero que debe estar buscando que todos se levanten para ir venir al templo. Ahí fallo yo, ahí me levanta yo sí. No, pero de que me das baño. Pero tú eres el primero que debe de evitar cualquier pretexto para que tu familia no venga a la iglesia. Ahí está lo complicado para los maridos. Ahí está lo complicado para los futuros esposos. Primero prepárense ustedes. Primero sean unos cristianos totalmente maduros para poder dirigir un hogar cristiano. Porque si no, al año se casan y al año lo único que queda de tu matrimonio es un cuaderno de fotos y videos que después lo vas a querer destruir. Eso es lo único que va a quedar de tu matrimonio. ¿Todo por qué? Porque no fuiste lo totalmente fiel, lo totalmente apegado a Cristo, ni siquiera lo conoces y no te importa el lado espiritual en tu matrimonio. Pues créeme que no va a durar nada. Todos los deberes del matrimonio están incluidos en la unidad y en el amor. Mientras adoramos y nos regocijamos en el amor real de Cristo, los maridos y las esposas debemos aprender y debemos de entender que ese amor tiene que ser recíproco. Tiene que ser recíproco. Debemos aprender también que los errores también, hermanos, son recíprocos. Mis fallas también afectan a mi esposa, pero las fallas de ella también van a afectarme a mí. Y tengo que estar consciente que voy a tener que estar lidiando contra eso. Pero ¿dónde debo de conocer? Porque si decíamos, para que la mujer se sujete al marido, el marido tiene que por primero mostrar su amor. Este versículo casi muchos se lo saben de memoria, y si no vamos a leerlo, pero permítanme leerlo. Está en 1 Corintios 13, capítulo 13, del 4 al 7. 13, 4 al 7. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no